Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX. Así que relájense mientras nos vamos a Australia. Hay un viejo adagio que dice que la verdad es más extraña que la ficción. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción es lo que inspira la realidad? Perth, en Australia Occidental, es un paisaje vasto y rural. A finales de 1800 y principios de 1900, miles de buscadores de oro viajaron a la región con la esperanza de hacerse ricos en la floreciente industria minera del oro. En solo una década, la población se había triplicado y la ciudad se transformó totalmente de ser un lugar rudimentario y tranquilo a una ciudad moderna y elegante. El paisaje alrededor de la ciudad seguía siendo salvaje y desolado, aunque indudablemente rico y fértil. Mientras los cultivos y el ganado prosperaban, las plagas y alimañas también lo hacían. Los principales culpables eran los conejos, que eran conocidos por destruir cosechas enteras en solo unos días. Era casi imposible predecir dónde atacarían los conejos después, así que en 1901 se tomó la decisión de construir lo que se conoció como la cerca contra conejos. Esta sería una cerca de 2023 millas diseñada para mantener fuera a los conejos y otras plagas, con el fin de proteger la próspera industria agrícola de Australia Occidental. Aunque la cerca tardó casi 50 años en terminarse por completo, se fueron completando secciones poco a poco. El mantenimiento iba a ser el factor clave en el éxito de la cerca, así que se ofreció empleo a hombres como patrulleros de la cerca. Dado que la cerca era tan extensa, su responsabilidad era monitorear su integridad, haciendo reparaciones mientras viajaban y reemplazando postes si era necesario. Los patrulleros de la cerca eliminaban las colonias de conejos que encontraban y avisaban a los propietarios de los terrenos cercanos sobre cualquier actividad no deseada alrededor de sus tierras. Aunque al principio los hombres trabajaban solos, a finales de los años 20, los patrulleros comenzaron a inspeccionar la cerca en parejas en un carruaje tirado por 2 camellos. Así comienza nuestra historia en 1929 con 2 patrulleros trabajando en equipo en la cerca a prueba de conejos. Arthur Upfield y George Ritchie habían trabajado juntos durante varios años y disfrutaban de la tranquilidad de los vastos espacios abiertos que rodeaban la cerca. Arturo era un escritor que a menudo usaba un paisaje desolado como telón de fondo para las historias que escribía. Ya había escrito 3 novelas con distintos niveles de éxito y estaba trabajando en la trama de la 4ª, pero su trama se había atascado al intentar descubrir cómo escribir una historia convincente en la que el personaje principal, cuyo nombre era Detective Boney, lograra condenar a un asesino a pesar de que no hubiera un cuerpo. En otras palabras, estaba tratando de escribir la historia de un asesinato perfecto, uno en el que el perpetrador comete el acto atroz y logra destruir los restos de su víctima, pero no podía averiguar exactamente cómo una persona podría deshacerse de un cuerpo por completo. Mientras trabajaban en la cerca, Arturo y Jorge discutían un problema y probaban sus ideas para encontrar la manera perfecta de deshacerse de un cuerpo. Pasaron muchos meses de teorías antes de que Jorge sugiriera un método que creía que lograría exactamente lo que Arturo necesitaba que el villano de su historia hiciera. Jorge sugirió que, una vez cometido el asesinato, el asesino quemara el cuerpo junto con los restos de un animal grande como un canguro. Después de la quema, el asesino tamizaría las cenizas para encontrar cualquier pedazo grande de hueso o metal. Sugirió disolver el metal en ácido y moler los fragmentos de hueso hasta convertirlos en polvo. Luego, el polvo sería esparcido al viento, lo que eliminaría cualquier rastro de que alguna vez hubo un asesinato en primer lugar. Arturo estaba extasiado porque parecía haber encontrado una solución para su compleja trama, pero había un problema. El método era tan perfecto que no habría manera de que la detective Boney siquiera detectara que había ocurrido un asesinato. Esto significaba que Arturo no podía usar esto en su historia. Retó a Jorge a encontrar una falla en el método, lo que significaría que la detective Boney podría resolver el caso, pero incluso con la libra que se ofrecía, George no pudo encontrar tal falla. Arthur no quería renunciar a su historia, así que comenzó a discutir el método con otros patrulleros de cercas mientras realizaban sus inspecciones. Él esperaba que alguien encontrara la manera de hacer que el método fuera utilizable para su novela. Fue durante una de estas discusiones que un tal Snowy Rolls se enteró de la técnica que George había propuesto. Snowy Rolls nació como John Thomas Smith en Perth en el año 1905. No se sabe mucho sobre su historia hasta 1928, cuando fue arrestado por robo. Pasó 3 meses en la cárcel antes de lograr escapar del calabozo local. Tras su escape, asumió el nombre de Snowy Rolls y consiguió trabajo en la cerca a prueba de conejos como una forma de evitar sospechas y el riesgo de ser devuelto a la cárcel.
Snowy era bien conocido tanto por Arthur como por George y parecía emocionado de participar ayudando a Arturo a encontrar una solución para su problema. El 5 de octubre de 1929, George, Arthur, Snowy y un par de otros jinetes de linderos estaban disfrutando de una comida en Camel Homestead cuando el tema del método de asesinato para el libro de Arturo volvió a discutirse. Arthur todavía no había decidido una manera de usar el método, dado que parecía demasiado perfecto. Aún así, los hombres intentaron ayudar, discutiendo diferentes opciones que pensaban que Arthur podría usar. Al día siguiente salieron a sus patrullas, con Arthur aún perplejo sobre cómo incorporar el método en su novela. En diciembre de ese mismo año, Snowy se detuvo de nuevo en la estación de camellos, esta vez con otros dos jinetes llamados James Ryan y George Lloyd. Partieron juntos de la estación el 8 de diciembre. Una semana después, George Ritchie llegó a la estación de camellos y les contó a los otros jinetes que había conocido a un buscador llamado James Yates. James le había dicho a George que había visto a Snowy conduciendo un auto, lo cual era bastante inusual, ya que la mayoría de los jinetes viajaban en camello o carruaje. Snowy le dijo al buscador que James Ryan y George Lloyd estaban caminando por la maleza de los alrededores, aunque él mismo nunca los vio realmente. Un par de semanas después, en Nochebuena, Arturo se encontró con Snowy en el pequeño pueblo de You and Me. Cuando Arturo preguntó por el auto que estaba conduciendo, Snowy afirmó que John Ryan se lo había prestado, ya que había decidido quedarse en Mount Magnet en lugar de seguir viajando con Snowy. Sin embargo, curiosamente, le dijo a otra persona que le había comprado el auto a James Ryan por la suma de 80 libras. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo, y un neozelandés llamado Louis Caron llegó a la zona de Murchison. Louis consiguió trabajo en la estación Whitgee, que era una de las estaciones junto a la cerca anticonejos. Conoció a muchos patrulleros de los linderos mientras trabajaba ahí, quienes a menudo le contaban muchas historias sobre los largos días protegiendo la cerca. Louis nació como Leslie George Brown y, al igual que Snowy, había asumido un nuevo nombre mientras intentaba comenzar un nuevo capítulo en su vida. Pero a diferencia de Snowy, la vida de Louis había sido bastante mundana. Nació y creció en Nueva Zelanda y después de algunos años de matrimonio viajó a Perth con un amigo con la esperanza de hacerse rico como buscador de oro. Cuando eso no funcionó, aceptó el trabajo en la estación Whitgee, esperando que, con el tiempo, su suerte cambiara. Mientras Louis viajaba, mantenía correspondencia regular con sus amigos y con frecuencia enviaba cartas describiendo las experiencias que estaba viviendo en Australia. Así que fue una sorpresa cuando su correspondencia regular se detuvo abruptamente en mayo de 1930. Inmediatamente, sospecharon que algo malo le había pasado a Louis y contactaron a la policía local. Dada el área donde trabajaba Louis y la gran población transitoria, la policía inicialmente minimizó la sugerencia de que hubiera habido intervención criminal. Pero eso cambió cuando se dieron cuenta de que James Lloyd y George Ryan también estaban desaparecidos, ya que no se les había visto desde el día de diciembre en que salieron del campamento de camellos con Snowy. Y con la noticia del empleador de Louis de que él también había sido visto por última vez en compañía de Snowy Rawls, la policía comenzó a sospechar que algo malo le había pasado a uno o a todos los hombres. El sargento detective Manning encabezaba la investigación y sabía del intento de Arthur de encontrar un método de asesinato para su última novela. También sabía que Snowy estaba bien enterado del método, esperando lo mejor pero sospechando lo peor. Decidió traer a Snowy para interrogarlo. Tan pronto como el detective Manning llegó para interrogar a Snowy Rawls, lo reconoció como John Thomas Smith, el ladrón que se había escapado de la custodia en 1928. El detective lo arrestó en el acto y lo envió de regreso a prisión. Esto le dio a la policía más tiempo para investigar la desaparición de Louis Caron, James Lloyd y George Ryan. Las pruebas contra Snowy se estaban acumulando. No solo fue la última persona a la que vieron con Louis, Snowy también cobró el cheque de pago de Louis semanas después de que se le viera por última vez. Era bien sabido que Snowy había mostrado interés en escuchar sobre el método del asesinato durante la conversación en la casa principal de Camel Station en octubre pasado, y las circunstancias alrededor del vehículo que Snowy había estado conduciendo durante la Navidad también eran sospechosas, pero no se habían encontrado restos. Entonces, ¿cómo podían probar que alguno de los hombres estaba realmente muerto? La respuesta a esta pregunta quizá nunca se habría sabido de no ser por un jinete que había estado patrullando cerca de la cabaña de la milla 183 junto a la cerca anticonejos. Durante su patrullaje había encontrado indicios de un gran incendio en la cabaña y, entre el polvo y las cenizas, estaba el anillo de bodas de un hombre.
El jinete, que sabía de la desaparición de Louis y del método de asesinato que se había discutido durante meses, contactó a la policía y les informó lo que había encontrado. Más tarde, el anillo fue identificado como el de Louis debido a un error que un joyero había cometido cuando lo ajustó varios años antes. El joyero había usado el quilate de oro incorrecto para soldar los extremos del anillo, dejándole una marca distintiva, lo que confirmaba que, sin duda, era el de Louis. El anillo sirvió como confirmación de que Louis había sido asesinado y que las cenizas en la cabaña probablemente eran todo lo que quedaba de su cuerpo. El incendio también confirmó que el asesino había utilizado el método sugerido para el libro de Arthur. La policía estaba segura de que Snowy Rolls era responsable y fue acusado de asesinato. Su juicio comenzó el 10 de marzo de 1932 y fue presidido por el juez Percy Draper. El caso del asesinato sin cuerpo estaba causando bastante sensación en Australia Occidental y el público estaba muy intrigado por el caso. Snowy había sido un miembro muy querido de los patrulleros de la cerca, y aunque era bien sabido que algunos de los trabajadores tenían pasados dudosos y desaparecían de repente, desaparecían usualmente para evitar ser arrestados por algún delito menor anterior, que 3 trabajadores de la cerca desaparecieran al mismo tiempo sí parecía muy sospechoso. Los testigos en el juicio incluyeron al patólogo, quien le dijo al tribunal que los fragmentos de hueso y el diente encontrados eran sin duda humanos. El dentista de Louis Carron y el joyero que reparó el anillo de bodas también dieron su testimonio. Arthur Upfield describió el plan de asesinato y le contó al tribunal cómo Snowy intentaba ayudar a encontrar una falla en él para que pudiera terminar su libro. Snowy Rolls subió al estrado para defenderse a sí mismo. Él negó haber asesinado a Louis Carron y dijo que no sabía por qué había decidido desaparecer ni a dónde podría haberse ido. El 19 de marzo de 1932, Snowy Rolls fue declarado culpable del asesinato intencional de Louis Carron. Por su crimen fue condenado a muerte. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir sobre su condena, Snowy respondió: «Solo esto, me han declarado culpable de un crimen que nunca se ha cometido». Más tarde fue ahorcado en la prisión de Fremantle el 13 de junio de 1932. En cuanto a James Lloyd y George Ryan, nunca se les volvió a ver y sus restos nunca fueron encontrados. Parece que Snowy Rolls siguió exactamente el método propuesto para el libro de Arthur, pero nunca sabremos qué lo llevó a pasar por alto el paso crucial de tamizar los restos y disolver los metales en ácido cuando asesinó a Louis. A Snowy nunca se le acusó en relación con la desaparición de los otros hombres. Arthur Upfield continuó usando un método sugerido para su novela The Sands of Windy y más tarde también escribió un libro de no ficción basado en los asesinatos reales llamado The Murchison Murders. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.